Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a todos nuestro querido público. El día de hoy vamos a tener nuestra primera edición del programa Políticas de Actualidad de la Alianza Global de Jóvenes Políticos, en el cual hablaremos claramente sobre el acontecimiento moderno de las políticas públicas, todo lo relacionado con las nuevas tendencias en el área, la importancia que tienen en diferentes ámbitos de la vida pública y por supuesto todo lo que involucra el hacer y responder a las necesidades de las personas. En consecuencia, bueno, en nuestra primera edición, el día de hoy tenemos a un invitado estelar, realmente nuestro primer invitado y por eso le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. Día de hoy tenemos es al politólogo Luis Rendueles, graduado de la Universidad Rafael Urdaneta y también es ostentador del diplomado en Asuntos Públicos de IESA, así como también ha tenido experiencia en la realización de campañas locales tanto en Venezuela y México, y pues su área de especialización, la comunicación política, que es lo que nos va a competir el día de hoy, puesto que, como lo dice el título de nuestro programa, es sobre política y comunicación. Las políticas y la comunicación, su relación, cómo funcionan, cuál es la importancia que tienen, porque cuando pensamos en comunicación política, usualmente pensamos en campaña. No sé si me equivoco ahí, Luis, pero creo que es lo general, que es la percepción general que se tiene cuando se habla de comunicación política. Sí, Samuel, exactamente. Bueno, mira, gracias por la invitación. La verdad que para mí es un gran honor estar aquí acompañándolos en este espacio. La comunicación política se entiende casi siempre en el ámbito de las campañas electorales, pero esto es solamente una parte, ¿no? Creo que la importancia es entender que todo el mundo tiene que comunicar, tanto como gobierno, tanto como instituciones, tanto como actores políticos, como sociedad civil, ONGs, todo lo que tiene que ver con los actores que participan en la vida pública de un país, de una sociedad. En este sentido, qué es la comunicación política? Bueno, básicamente es el proceso de comunicar con el objetivo de influir en la sociedad sobre un tema en específico, ¿no? Como comenté, casi siempre se relaciona en el ámbito de las campañas electorales, es pues lo más conocido, pero también dentro de la comunicación de gobierno es muy importante la comunicación política, ¿no? Y a veces una de las cosas que pasa es que los gobiernos no saben comunicar y crean altas expectativas durante la campaña, ganan la elección y cuando llega el turno de gobernar y de comunicar, lo hace muy mal, ¿no? Un ejemplo reciente, aquí para iniciar la conversación, en el caso de Iván Duque, ¿no? Ese gobierno de Colombia que pues hizo una muy buena campaña, llega al gobierno y cuando termina el gobierno da la sensación, bueno, sabíamos, pasaron muchas cosas, pero da la sensación de que fue un gobierno que hizo mucho, pero que no supo comunicar. Y ese es como el mal sabor que nos queda a los asesores, a los consultores, a los politólogos, porque es muy importante este ejercicio de comunicar bien para gobernar bien. Y creo que él gobernó bien, pero no comunicó bien. Claro, y ahí es donde entra también algo muy importante, que es precisamente la relevancia de los procesos comunicativos a la hora de realizar política y de responder a las necesidades de la población. Por eso me gustaría como hacer una pregunta puntual para poder empezar con todo esto. Desde tu perspectiva, me gustaría saber ¿qué incidencia podría tener o tiene una política, perdón, la comunicación política en el éxito de la implementación de una política pública? Porque usualmente, como tú mencionaste el caso de Iván Duque puntualmente, podría decirse que quizás fue una falla de implementación, una falla en que no se dijo bien o no se vendió bien la idea, las propuestas que se querían hacer. Entonces, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia fundamental, es determinante, qué es lo que nos dice la comunicación sobre el éxito de una política pública o su fracaso? Mira, fíjate que a mí uno de los casos que también me permiten como explicar este tema es el gobierno de México de López Obrador, ¿no? Él es un excelente comunicador
y él ha hecho desde que llegó al poder en el 18 una magnífica comunicación con sus mañaneras. ¿Qué hace él? Él impone la agenda comunicacional en México. Él impone a esos partidos políticos, mira, este es el tema del que vamos a hablar durante hoy, durante la semana. Creo que lo importante es que los políticos entiendan que tienen la capacidad y el poder de poner esos temas dentro de la palestra pública, y al momento de gobernar, pues tienen que influir en esa agenda que quieren construir con la sociedad. Y aquí también es importante entender que, digamos, no solamente se tiene que comunicar cuando ya se realizó la política, también en el proceso de diseño, de formulación, tienen que participar los ciudadanos. Y hay que abrir espacios para que estos puedan expresarse, para que puedan formar parte. Entender que ya esa como relación unidireccional entre el gobierno y los ciudadanos, ya eso queda atrás. Y ahorita tenemos una comunicación multidimensional entre el gobierno, entre los ciudadanos, entre el Estado y los partidos políticos, entre los partidos políticos y la sociedad civil. Es decir, hay que involucrar a la gente para que se sienta escuchada y se sienta parte. Y así, de este modo, se va a formular una política pública que, en primer lugar, cumpla con las necesidades, cumpla con las demandas, cumpla con lo que espera pues, digamos, la sociedad, y que al momento de que se implemente o al momento de evaluar esos resultados, que no sea algo que solamente haga el gobierno, ¿no? Si yo como ciudadano formo parte de esa agenda, si yo como ciudadano formo parte de esa política, yo también voy a ser ese comunicador de la política pública en el día a día, ¿no? Entonces me parece que es muy importante eso, ¿no? Abrir los canales para que pues la sociedad pueda participar, se identifique con causas tan importantes como vemos hoy, y que al momento de comunicar entiendan que esto es fundamental. Si yo no comunico, así haga mil cosas, así cambie el mundo, así haga una revolución completa, si no lo comunico, la gente no se va a enterar, porque la gente no es adivina, y la gente está en su día a día, dentro de su agenda, dentro de sus problemas, dentro de sus necesidades. Y aquí también es cierto que existe una como desafección ahorita con la política, con los partidos políticos. Hay una, digamos, desconexión. El gobierno hoy tiene que ser muy inteligente, el Estado tiene que ser muy inteligente cuando comunica, porque si nos vamos con las fotos tradicionales, o sea, con esas reuniones que al final no le importan al ciudadano le importa que le digan, mira, ¿cuál es el impacto que tiene esta política y cómo esto me ayuda a mejorar mi calidad de vida? Por supuesto. Entonces, así como podemos ver que este modo del establecimiento de nuevos canales de comunicación, podría decirse que pasaría por mejorar el uso que las administraciones hacen de los medios de comunicación a su disposición, eliminando las Sí, barreras unidireccionales. sí, Es y lo no que podría solamente los decir. medios de comunicación, yo también siento que las redes sociales hoy son esos canales propios que tienen hoy las administraciones. Por supuesto. Hay una falsa creencia, un mito, de que la comunicación de gobierno tiene que ser aburrida, o que la comunicación institucional tiene que ser muy formal. Y esto es falso. Al momento de comunicar, yo tengo que buscar las formas más creativas, más innovadoras, más disruptivas para que llegue mi mensaje. Y a veces, digamos, lo más complicado dentro del ejercicio de gobierno es que caemos como en la rutina, ¿no? Los gobiernos, cuando ya se instalan, caen como en la rutina, como en la inercia del día a día, y se olvidan de innovar. Entonces, si tú tienes canales a disposición, si tienes los medios de comunicación, si tienes las redes sociales, tienes que utilizarlos a tu favor. Y ahorita tienes muchísimos Claro. recursos y muchas herramientas, como TikTok, por ejemplo, que es una red social que te permite marcar la diferencia de uno. El INE en México, que es el instituto que se encarga pues, de los procesos electorales, tiene una de las comunicaciones más disruptivas pues, en cuanto a comunicación institucional. Es un ejemplo de que no tiene que ser aburrido o que tiene que ser muy formal. Lo que importa es que el mensaje llegue y que la gente vea cuál es el impacto que tienen estas decisiones en su día a día. Claro, y de hecho, si nos fijamos que sobre todo a nivel local, los gobiernos tienen como la capacidad y la oportunidad, además de ser los agentes de cambio, porque están en contacto cercano con la población Claro, en estas cuestiones. Me gustaría puntualizarlo porque me parece interesante, ya que mencionas las herramientas que pueden tener los gobiernos. Y como ellos pueden conocer sus inquietudes, sugerencias y peticiones, son como el vínculo fundamental y el primer sitio donde se debería de probar todo esto que estás diciendo.
porque solo se puede conseguir si se transforman los flujos actuales comunicativos, lo cual además pasa por otro punto que es bien importante, que es la transformación o la incorporación de las herramientas de participación ciudadana, utilizar estrategias comunicativas propias de la actualidad, como tú lo has estado mencionando, para que así se esté transitando hacia un modelo de administración que podría definirse como 2.0. Claro, Ciertamente. Entonces, sí. ahora me gustaría puntualizar, ya que como nos has dado esa pequeña visión global sobre eso, ¿qué ejemplos prácticos, aparte de lo que mencionaste sobre México, podrían consultarse o mencionarse sobre una buena comunicación de una política pública? Es decir, ejemplos puntuales en donde la buena comunicación, el buen llevar de la política hacia la población objetivo, conllevó directamente a su éxito. Bueno, fíjate que yo puedo hacer el ejemplo ahorita con la alcaldía de Maracaibo. Ojo, no formo parte de ninguna institución de gobierno ni nada por el estilo, ni traje con ellos, pero como ciudadano me doy cuenta pues, de que han hecho un gran trabajo al momento de comunicar. Pero lo importante es que detrás de la comunicación verdaderamente haya una gestión. También hay gobiernos que realmente llegan al poder y no comunican nada, pues porque no hicieron nada. Pero en este caso puntual de la alcaldía, llegaron haciendo muchas cosas y lo más importante es que entendieron como la importancia de esos primeros 100 días de gobierno, ¿no? Yo voy a hacer varios programas para atender los problemas más urgentes, por ejemplo, por el tema de la basura, por ejemplo. Ese plan de la recolección de la basura es un plan piloto que ha implementado la alcaldía, que ha funcionado perfectamente, y su éxito radica también en que han sabido comunicar cuáles son las rutas por las que pasa el camión de aseo. La gente también nota, percibe que la ciudad ya está mucho más limpia. Ellos han dicho, mira, tenemos, digamos, 6 meses recogiendo la basura, tenemos tanto tiempo trabajando o sea, en este sentido, ¿no? Entonces creo que la gente también percibe que verdaderamente es una comunicación que es honesta, que es sincera, que se ven los resultados tangiblemente, que le mejora la calidad de vida, pero también siento que es porque el gobierno ha hecho también a nivel local un gran esfuerzo de mostrar que, pues, que se puede implementar. Entonces, con el tema de la alcaldía de Maracaibo es un caso muy concreto. Otro en Colombia que me gusta mucho es el caso de Medellín. Hubo un programa que me encanta a mí que se llama Medellín, la más educada, que fue un programa de educación en donde cambiaban la violencia por la educación en las comunidades más alejadas, más pobres. Eso lo hizo el gobierno de Sergio Fajardo a nivel local y es una política pública que se comunicó muy bien, que se implementó muy bien y que hoy es considerada como uno de esos ejemplos de política pública exitosa. Y en este punto te das cuenta de que en el diseño, en la construcción, en la formulación de las políticas públicas participaron diversos actores, que no solamente fue el gobierno. Por eso que al momento de evaluar el impacto que tuvo, por eso al momento de comunicar qué fue lo que se hizo y qué fue lo que se logró, no solamente lo hizo el gobierno, sino que pues participó toda la sociedad y la gente percibe muy bien que realmente hubo un cambio, que la transformación que tuvo Medellín en gran parte fue gracias a esa educación. Y otro, por ejemplo, de los casos emblemáticos en Venezuela, es el caso del vaso de leche escolar, que es uno de los casos que se implementó en los 70 por el Ministerio de Educación y Nutrición. Era una política pública maravillosa que se comunicó, pues me parece excelentemente. Fue una política masiva que llegó a todos los colegios e instituciones públicas del país y creo que son esos ejemplos que hay que partir, ¿no? Cuando uno elabora políticas públicas, cuando uno comunica políticas públicas, tiene que irse justamente a estos ejemplos, ¿no? ¿Qué se hizo antes? ¿Qué hicieron otros bien? ¿Cuáles son esas buenas prácticas que yo puedo identificar para implementar dentro de mi comunicación? Y sí, ciertamente puede ser que hace 20, hace 50 años la comunicación era por radio o no sé, entonces, por televisión, por prensa, pero hoy en día es por las redes sociales, que son un canal mucho más directo y que en lo particular es una de las áreas que pues más me apasiona y me dedico a eso. Fíjate que tocaste un punto muy interesante como fue lo del vaso de leche, las políticas implementadas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Aquí me gustaría caer en un punto que, pues, que me llama mucho la atención, que creo que es de estudio. Y claro, tú como politólogo me gustaría que nos pudieras dar tu punto de vista para esta pregunta.
En el caso puntual de Carlos Andrés Pérez, ¿tú crees que la comunicación del paquetazo económico de su segundo gobierno a la población fue un factor importante en el fracaso de su implementación, en lo que devino después? ¿Crees que si hubiera tenido una mejor forma de comunicarlo hubiera tenido éxito? Sí, evidentemente la comunicación es un factor fundamental que determina el éxito de una serie de políticas públicas. Pero justamente cuando me lo preguntas, lo metes en un encuadre que fue lo que no pudo hacer Carlos Andrés, ¿no? Que eso le llaman paquetazo porque es como la versión que le interesa contar a un grupo que está en el poder. Pero realmente su proyecto se llama Gran Viraje. ¿Qué pasa? Que esa narrativa no se mantiene en el tiempo como una política exitosa justamente porque fracasó, pero también el nombre de ese programa, que es el Gran Viraje, la gente no lo recuerda así, sino como el paquetazo, porque también hay un No, el problema paquetazo, correcto. de pues, cómo yo encuadro la comunicación, de la capacidad del gobierno, de quien está en el poder de imponer cuál es su narrativa y cuál es su nombre, ¿no? Creo que hubo muchos factores que influyeron en el fracaso de esto. El país pues tenía otras expectativas, había problemas, a pesar de que hoy está mucho peor que antes, por decir algo. Creo que es importante porque no se comunicó a tiempo que se estaba dando un cambio necesario, que eran medidas que eran impopulares, pero que al final lo que había que mostrar era que Venezuela no podía seguir con ese mismo camino, que Venezuela tenía que cambiar a tiempo con esta serie de políticas que ciertamente eran muy fuertes, eran muy duras, que para una serie pues, de la población estaba en crisis, que no era tomada en cuenta dentro del gobierno, que se sentía aislada, que se sentía apartada, y pues creo que porque el fracaso fue porque no se pudo comunicar bien. Pero también sabes que son políticas públicas que son muy difíciles de comunicar. Por ejemplo, ¿cómo le digo yo a la población, por ejemplo, que el aumento del transporte es un 30% es una buena noticia? O sea, ahí es el reto pues, de llevar lo malo a lo bueno. Cómo yo, dentro de mi comunicación, dentro de mi estrategia de gobierno, voy a cambiar esa narrativa o ese encuadre a mi favor. No es lo mismo decir, por ejemplo, voy a aumentar el precio no sé, del pasaje del transporte público un 30%, a que hay que sincerar los precios para que podamos vivir bien. Entonces creo que es un choque o un encuentro pues, de narrativas que al final están siempre en disputa entre el gobierno y la oposición. Y eso no es algo que solamente pasa en Venezuela, pasa en todos los, los países del mundo, pero creo que no se supo pues vender bien cuál era el impacto, cuáles eran los beneficios como a largo plazo. Y creo que finalmente pues el país, Venezuela, no entendió que era necesario ese gran viraje. Y hoy necesitamos un gran viraje. Pero esa narrativa hoy ya ha quedado obsoleta porque la narrativa oficial se impuso y ahora es un paquetazo. Claro, muy, muy buena observación, porque es que realmente como ha sobrevivido en la historia y como lo encontramos en los libros, Totalmente. muchas veces es de esa forma. Ahora, si lo abordamos desde un punto de vista más técnico, encontramos la denominación del gran viraje, y es completamente cierto. Ahí es donde entramos en esos factores que son coyunturas difíciles, coyunturas que representan el verdadero reto para el político después de ganar la campaña. Porque muchas veces sí, no, en la comunicación o por lo menos desde mi perspectiva, sí, el reto principal es por lo menos la parte política, ganar la campaña y lograr que el candidato gane. Pero la cuestión es, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después cuando hay que responder a las necesidades de los votantes? Hay capacidad real para responder. ¿Cómo se le dice a la gente? Y es precisamente como tú habías mencionado. Y ahí es donde también quiero caer. Okay. Desde tu perspectiva que has estado en campaña, ¿cómo se le pueden decir cosas difíciles a la gente y que las entienda? Desde tu perspectiva, porque ya con experiencia que tú tienes, has podido ver realidades tanto en México como en Venezuela. Entonces quisiera saber tu perspectiva respecto de esto. Bueno, mira, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las expectativas que se crean, ¿no? Por ejemplo, yo soy crítico abiertamente de esa postura del mantra de la transición en Venezuela, que era cese de la usurpación, gobierno de transición y las elecciones libres, ¿no? Que al final no se cumplieron ninguna de las tres cosas, y es por supuesto que existe una desconexión, una decepción
de la población porque ese mantra que se prometió o esas expectativas que se pusieron, pues no se cumplieron. Creo que lo primero es que dentro de la campaña, pues no se prometan cosas que no se puedan cumplir. Lo primero, ¿no? Porque creo que dentro de la campaña uno hace todo para ganar, dice muchas promesas, dice muchas cosas que al final es imposible que cumplas. O imposible no, o es muy difícil que cumplas. Entonces creo que dentro de la comunicación de las campañas electorales hay que sincerarnos, hay que pues traer unas propuestas, unas soluciones que puedan efectivamente ser implementadas, porque en el mejor de los casos ganas la elección, vas a tener que gobernar y vas a tener que poner en práctica todo eso que dijiste y prometiste, ¿ok? Eso es fundamental. Ahora, siempre hay crisis, siempre hay problemas, siempre hay cosas que no salen como se esperan, digamos, sobre todo en las campañas pasa mucho, pero más aún en el gobierno, ¿no? Hay como una serie de factores que, pues, que no controlas, serie de cosas que pasan, pues, digamos, se desatan crisis y al final, pues tienes que buscar la mejor forma de comunicar. Y esto tienes que hacerlo, uno, asesorándote con gente que sea profesional, que tenga experiencia en este tema. Creo que es fundamental que conozca muy bien tu campaña, que conozca muy bien al equipo del candidato dentro del gobierno pues, y que tengan la capacidad de comunicar efectivamente. Pero siempre la lucha va a ser por imponer nuestra narrativa. Por ejemplo, un Claro, caso concreto, en el caso de Ecuador, por ejemplo, que fue el paro nacional, ¿cuál era la narrativa pues, de la oposición? Hay que parar el país porque las cosas no están bien, porque la inseguridad se está desbordando. Mientras que la comunicación del gobierno era juntos para avanzar. No hay que parar porque eso va a acabar con la economía, porque hay mucha gente que depende del día a día. Entonces, ahí te das cuenta que dentro de la oposición y dentro del gobierno hay una lucha por imponer una narrativa. Entonces, ¿cuál tiene que ser el trabajo dentro de la comunicación pues, del gobierno? Una narrativa que sea creíble, que sea sencilla de recordar para la gente, que sea fácil de comunicar y al mismo tiempo utilizar todos los medios que yo tenga para hacer llegar ese mensaje de forma efectiva. Ahora, pero tampoco hay que desconocer que pues las demandas que tiene la oposición son legítimas. Eso también es importante. Entonces también, como yo incorporo esa serie de demandas, esa serie de necesidades dentro de mi propuesta de gobierno para llegar a un acuerdo y a una reconciliación nacional. Fíjate que con el caso de Petro me gusta mucho cómo él ha iniciado. Antes de tomar mandato, él ya tiene una postura pro a la unión, a la conciliación. Él hizo efectivamente que ese pacto histórico de la campaña fuera también el pacto histórico en el gobierno. Se reunió con el ingeniero Rodolfo Fernández, se reunió con su archienemigo, podemos decir, Uribe, y él lo que está haciendo es buscando consensos para que Colombia salga adelante. Entonces, ahora desde su narrativa, dentro del gobierno va a ser la conciliación, generar consensos para que pueda gobernar y el país avance. Mientras que la oposición lo que va a hacer, la gente pues, que está en la oposición va a decir, mira, las cosas van digamos, por muy mal camino, vamos a hacer como Venezuela. O sea, siempre es como una lucha entre las dos narrativas dentro del gobierno y en la oposición. de confrontación. Sí, sí, completamente. Es Por un reto, supuesto. siempre. No, sinceramente sí, por sobre todo en realidades sociales complicadas, realidades que son difíciles de abordar, como toda sociedad tiene sus distintos avatares excesivamente complejos que son difíciles de abordar en general dentro de las políticas públicas y las campañas políticas, pero es ahí donde se encuentra principalmente el reto bueno, las personas que están detrás de las campañas y quienes diseñan las políticas públicas, que son los politólogos principalmente, en conjunto con otro sinfín de profesionales que son partícipes bueno, de todo el proceso de diseño, implementación, que lo abordaremos en posteriores programas sobre cómo se hace una política pública, qué implica, eso ya lo abordaremos después para que lo sepan nuestros queridos oyentes, pero ya viendo, bueno, como obteniendo ya tus perspectivas, me gustaría, para que empecemos a finalizar, me des como tu sugerencia. Si el día de hoy yo fuera un candidato a cualquier sitio de Latinoamérica, o ponte que usted está hablando con Bolsonaro, que va a ser Ok. ahorita candidato a la reelección en Brasil. Si yo te dijera, te preguntara a ti, ¿qué tengo que hacer para que la gente vea mis propuestas como creíbles y colaboren y participen del proceso de implementación de las políticas de mi gobierno?
¿cuáles serían los 5 claves fundamentales para eso? Resúmelo en 5 claves fundamentales y con esto iremos terminando. Mira, fíjate, lo primero o sea, que me parece es que lo encuadras dentro de una posible reelección, y ahí es el problema. La primera clave, campaña permanente. No importa al cargo al que tú vas a aspirar, no importa si eres gobierno, si eres oposición, campaña permanente. Tienes que estar siempre trabajando para posicionarte dentro de la opinión pública con temas, con causas que verdaderamente te identifiquen, con propuestas reales que sean tu bandera dentro pues, de ese gobierno o, digamos, o esa aspiración para ser candidato desde algún cargo de elección popular. Entonces, pues lo primero, campaña permanente, muy importante. Segundo, asesórate siempre de profesionales. Yo no conozco a un político que sea ganador que no haya tenido un asesor. Fíjate eso. O sea, hay que rodearse siempre pues, de gente que esté Siempre hay alguien preparada, detrás. exacto, que tenga la capacidad para poder llevarte a lograr ese objetivo. No siempre el objetivo de una campaña es ganar la elección. Hay muchos objetivos, uno es ganar reconocimiento, otro es, en fin, hay diversos objetivos dentro de una campaña electoral, no siempre es ganar. Pero eso, asesorarte de los profesionales. En tercer lugar, entender que el centro de cualquier campaña y de cualquier gobierno y de cualquier política pública es la gente. No es el político, no es el Estado, no es la institución, es la gente. Si yo quiero comunicar el éxito de una política pública, me voy al impacto. ¿A cuánta gente yo estoy beneficiando con esta política pública? ¿Cuántas vidas estoy mejorando con esta política pública? ¿Cuántos niños, por ejemplo, están siendo alimentados con esta política pública? ¿A cuántos sectores de la sociedad está llegando esta política pública? Son cosas que tenemos que preguntarnos al momento pues, de comunicar, ¿no? Cuarto, una comunicación que sea emotiva. ¿Okay? Y hay un reto porque ahorita la atención de la gente está en 1000 temas, ¿no? Hay muchas cuentas en redes sociales, por ejemplo, que compiten por nuestra atención. Tenemos muy pocos segundos para llamar la atención. Tiene que ser un mensaje que sea emotivo, que sea sencillo, que sea creíble, que sea memorable, que la gente lo pueda hacer como suyo también, que la gente se sienta identificado. Y aquí un recurso que podemos tomar es el storytelling, ¿no? El arte de contar historias, de persuadir al otro con nuestra historia, ¿no? O sea, ¿por qué yo hice esta política pública? O entrevistar, por ejemplo, a una madre que sea beneficiaria de una política pública, son recursos fundamentales al momento de comunicar, ¿no? Y pues quinto, creo que la gestión antes de la comunicación. Yo no puedo comunicar si no hay una gestión real, ¿no? Eso es Si como, no has hecho algo. o sea, es como en la campaña que un candidato no quiere salir a las calles con el contacto con la gente y me dice a mí que, bueno, vamos a ver qué subimos en redes. No, no, no. La tierra es la base fundamental dentro de una campaña para yo poder comunicar. Lo mismo dentro del gobierno. La gestión es la base fundamental para yo poder comunicar. Si yo como gobernante no hago nada dentro de la gestión, yo no puedo esperar que mi equipo comunique algo que no estoy haciendo. Entonces, muy importante, por supuesto, hacer antes de comunicar. Y que las cosas que tú digas dentro de la campaña, evidentemente las puedas cumplir. Porque aquí también hay una evolución, y pues disculpa que me extienda un poco, del storytelling al story doing. No solamente es que yo cuente una historia, sino que, por ejemplo, yo dentro de la campaña di un discurso, dije, voy a acabar con la inflación. Llego al gobierno, acabo con la inflación y le cuento a la gente que yo cumplí esa promesa que hice durante la campaña. Entonces, vemos aquí que esta es una estrategia, un recurso también para hacer ver a la gente de que yo estoy haciendo, de que yo estoy cumpliendo pues, con las promesas de campaña y que además estoy cumpliendo con lo que la gente espera de mí. Entonces, por eso es que votaron por mí, para que yo cumpliera con sus expectativas, para que yo arreglara sus problemas. Y que siempre hay que tomar decisiones difíciles dentro del gobierno, eso pues lo sabemos todos. Así que nada, Samuel, creo que con esas 5 Claro. claves nos vamos. No, por supuesto, eso sin duda creo que sintetiza todo lo que hemos conversado durante el transcurso del día de hoy. Y bueno, nuevamente agradeciendo que hayas prestado tu tiempo, tu espacio para que podamos, bueno, conversar y introducir un poco a nuestra audiencia en lo que va a ser la dinámica que vamos a tener en los programas siguientes, donde tendremos distintos invitados. El día de hoy fue Luis, el día de mañana ya tendremos otros invitados que lo anunciaremos por las redes de la Alianza Global de Jóvenes Políticos. Y pues nada, de verdad, muy agradecido Luis, excelente tu punto de vista, me parece interesante y creo que podríamos estar conversando horas al Ahora, respecto, sí, pero sí. no disponemos de tanto tiempo.
Sin duda. Y pues nada, su servidor Samuel Colina les ha hablado. Estamos en conversación con el politólogo Luis Rendueles. ¿Nos puedes decir tus redes sociales para Sí, con gusto. quien quiera seguir tu contenido? Luis Rendueles M. Me pueden seguir por Instagram, por Twitter, por TikTok, por LinkedIn, por todas las redes sociales que se le ocurra. Ahí seguramente estaré. Así que gracias, Samuel, por el espacio. La verdad que la pasé súper bien y espero que no sea la única oportunidad en la que tengamos tiempo de conversar. Claro, claro que sí. Y con esto concluimos el programa de hoy. Pueden seguirnos también en nuestras redes como @aglojoven piso BE y también encontrarnos en cualquier punto de la red como Alianza Global de Jóvenes Políticos, sección Venezuela. Estamos aquí a disposición de averiguar y saber sobre lo público, porque al fin y al cabo nuestro espacio, este lugar, es para hablar sobre lo público. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a esperar aquí. Sí, ya voy a Ah. cortar.